Bien, entonces podemos comenzar ahora. Igual cualquier duda que vayan teniendo me van diciendo, si que tuvieron ahí mientras vieron el teorema del valor medio. Nos vamos a enfocar en el teorema del valor medio y en la parte de geometría de las funciones, ¿sí? Estos ejercicios que están acá son de la clase anterior porque hicimos estos que están acá, ¿sí? Como estos que están aquí, por ejemplo, ¿sí? Hay tremendo delay con la compartida. Ujú. Em, Eso, ahí hicimos, era todo con el teorema del L'Hopital, por muy raro que se vean, ¿sí? Son ejercicios bien entretenidos. Em, Eso, ¿ya? Bueno, vamos a ver la definición del teorema del valor medio. Entonces lo vamos a escribir acá, aquí abajito, justo aquí. ¿Ok? Y el teorema del valor medio, nosotros, no estoy seguro si hicimos la versión del teorema del valor medio, pero con integrales. Pero el TBM que se le llama, teorema del valor medio, dice que si uno tiene una función f, digamos así, a b, el intervalo cerrado a r, que es diferenciable, y diferenciable en el abierto, digamos, y continua en el cerrado, entonces existe un c en el intervalo, perdón, el intervalo tiene que ser el abierto, ¿sí? Tal que lo que uno obtiene es que la derivada de f en c va a ser igual a f de b menos f de a dividido b menos a. ¿Sí? Em, Perdón, ¿qué es eso que me pusiste, Nico? Es una pregunta, ¿cierto? Era un verdadero falso del valor medio del cuestionario. Ah, mira, una función derivable tal que la derivada se va hacia cero. Entonces eso. Espera, y eso x más uno, ¿cierto? Sí, x más uno menos f de x igual cero. Ya, mira, si quieres lo podemos hacer después. O sea, primero ve un poquito el teorema del valor medio y de ahí aplicamos probamos este ejercicio de acá si quieres. ¿Sí? Y así como que cerramos un poco el tema. ¿Sí? Ya. Bien, ¿qué quiere decir el teorema del valor medio? A ver, vamos a alejarnos un poquito aquí. Eso. Dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos una curva, a ver, vamos a hacer ahí un grafiquito. Está acá, está acá. Y vamos a poner ahí una curva así. Ahí está. Y bueno, A, B, así que vamos a poner el A acá y el B allá. Y vamos a hacer así, tiqui, 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 tiqui. Y acá, tiqui, 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 tiqui. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que va a haber un punto, si se fijan, acá habla de un punto entre medio, tal que cuando lo derivo va a ser igual a esta diferencia que está acá. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué significa un poco? ¿Cuál es la definición de derivada? O sea, ¿cuál es el significado de la derivada cuando uno tiene una función? Corresponde a, como cuando uno decía que Ah, la pendiente. ajá, a la pendiente de la recta tangente. Muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien. Ya. Entonces, f' de c corresponde a una pendiente, ¿cierto? O sea, hay un punto ahí entre medio donde la pendiente de la recta tangente en ese punto va a coincidir con este valor que está acá, ¿sí? Y este valor que está aquí, digamos, ¿qué significado tendrá? Lo que podemos hacer es pararnos, digamos, en estos dos puntos de aquí y trazamos la recta que une esos dos puntos, así, tuki, ¿ok? Y entonces podemos hacer acá un triangulito, así, pi, 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 ahí está, ¿cierto? Tiki, tiki, tiki. Bien. Ahora pregunta, ¿cuánto vale esta altura?
esta que está acá, esta de aquí, F de B. f de b, y entonces la otra va a ser f de a. Entonces voy a poner aquí f de b, y acá vamos a poner esta de aquí que va a ser f de a. ¿Sí? Justo coincide, parece con f de cero, pero bueno, coincidencia. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta distancia que está aquí, a ver, lo vamos a notar con naranjo, muchos colores hoy día, esa distancia de ahí vale b menos a. ¿Sí? Si uno calcula, b menos a. ¿Y cuánto vale esta distancia que está acá? Esa de ahí. ¿Vale? F de B menos F de Bien. A. Muy bien, muy bien. F de b menos f de a. ¿Ok? Entonces lo que uno puede calcular, si uno se recuerda un poco, haciendo la ecuación de la recta y todo eso, es que la pendiente de esta recta rosada va a ser exactamente, la de la rosada, ¿sí? No la azul. Va a ser exactamente f de b menos f de a dividido b menos a. ¿Ok? Eso, eso es lo que pasa. Y ahora, ¿qué es lo que dice Bolzano? Perdón, Bolzano, el teorema del valor y medio, que de hecho se prueba con Bolzano, sí. Por eso se me salió. A ver, vamos a ver si podemos hacer algo así. Copiar y ponemos ahí, pegar. Ahí ven, si ven, dupliqué la recta, esta rosada, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que va a haber un punto acá en esta curva, uno o dos pueden ser muchos, cuya derivada en ese punto va a ser igual a la pendiente de esta recta que acabo de dibujar, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta recta es la misma, digamos, la mantengo aquí paralela. Entonces, si se dan cuenta, hay un punto aquí, si se dan cuenta aquí, donde esta recta va a ser la recta tangente. Y de hecho también acá abajo, si se dan cuenta, hay dos puntos, ¿sí? Entonces, si se fijan, voy a quedarme con el de abajo que está más separado y le vamos a cambiar el color a la recta, le vamos a poner, digamos, un verde ahí. No, no, tiene que ser más, resaltar más. A ver, soy, ya, no sé. Ya, dejémoslo ahí en naranjo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta recta naranja va a ser paralela a la recta rosada, ¿sí? Y entonces, si es paralela a la recta rosada, entonces, ¿qué significa? Que si esta recta proviene de este punto, es tangente en este punto que está aquí, que le vamos a llamar C, entonces tenemos de inmediato que f' de C va a tener que ser igual a M, porque ambas rectas son paralelas, ¿sí? Tienen la misma pendiente. Eso significa que dos rectas sean paralelas, tienen la misma pendiente. Pero justamente este M coincide con f de B menos f de A dividido B menos A. Y eso es todo lo que dice el teorema de valor medio, ¿sí? No sé si se entiende, pero esa es la intuición que está por detrás, ¿sí? O sea, yo junto estos dos puntos y trazo la recta. Y si se dan cuenta, la recta que trazo, que es esa rosada que está ahí, em, no es paralela, perdón, no es tangente en ninguna parte a la curva. Sin embargo, el teorema del valor medio nos dice, oye, ¿sabéis qué? Hay una paralela a esa recta que va a ser exactamente va a ser tangente a la curva. Así que eso es lo que pasa. Y de hecho, si nos damos cuenta, ahora nos podemos poner quisquillosos, digamos, le podemos poner, digamos, a este le vamos a poner estilo, le vamos a poner naranjo, ¿sí? Entonces le vamos a poner C1, ¿sí? Pongámosle C1 ahí, C1. Y de hecho, como habíamos comprobado con esta otra que está aquí, copiar y podemos pegarla acá también. Y entonces nos queda ahí. Le cambiamos el estilo a verde. Y entonces ahora tenemos como acá, acá un C2. ¿Sí? Entonces ahora tenemos también de que f' de C2 también va a coincidir. ¿Sí? Lo que dice es que existe uno. ¿Ya? En este caso nos dio dos por la forma de la curva. Pero bueno, coincidencia. ¿Sí? Pero nos dice que al menos va a existir uno. ¿Sí? Pueden ser muchísimos. Pero de eso se trata el teorema del valor medio. Y se dan cuenta como que tiene como que huele a Bolzano, si se dan cuenta. Huele al teorema Bolzano, porque habla de existencia y un punto justo entre medio. Entonces, hay algo de Bolzano ahí escondido, ¿sí? Eso, ¿ok? Cualquier duda con el teorema ahí me dicen, pero esa es la intuición que está detrás, ¿ok?
Bien, entonces ahora vamos a tratar de atacar algunos ejercicios, porque por ejemplo, eh, a ver, bueno, también se le dice teorema de Lagrange a todo esto, ¿ya? A ver, déjame ver que en la guía creo que había mejores ejercicios que esto. A ver, déjame buscar en la guía, perdón, en el práctico que tienen ustedes, tienen mejores ejercicios creo que los que tengo yo, porque hay un ejercicio que está bueno. Acá está, capítulo 6 derivación. Vamos a ir al ejercicio 6.5. Ah, no, son iguales. Bien. Ujú, ujú. Ahí está. Ah, no, 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 está bien, estamos bien. Sí, ya me acordé que era lo que estaba pensando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que pueden hacer es la idea es que lo hagan ustedes, ¿ya? Traten de hacerlo, porque ese es como, tienen que hacer clic y ir moviendo así la pelotita y todas esas cosas. Entonces, háganlo ustedes, ¿ok? Lo que, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer el 3, vamos a hacer este, ¿ok? Entonces nos vamos a mover acá abajo, vamos a hacer clic aquí, nos vamos a pegar. Pum. Ahí. Tácata. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Verifique si las siguientes funciones satisfacen la hipótesis del teorema Lagrange en los intervalos indicados. Caso afirmativo, hallar algún intervalo intermedio que verifique la conclusión del teorema. Bien, por si acaso, Lagrange, la sección se llama teorema del valor medio, así que Lagrange va a ser TBM, ¿ya? Lagrange es igual a TBM, ¿sí? Teorema del valor. Buenazo. Ya, entonces vamos a partir acá con alguno. Entonces vamos a partir con este, pum, pum, lo vamos a pegar acá. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver que la función sea diferenciable en esa parte y que sea continua. Primero, ¿es continua o no esta función en este intervalo? ¿Qué creen ustedes? Yo por mientras voy a tratar aquí de hacer un esbozo del gráfico. Ujú. ¿Será continua o no? Tiene que ser continua y diferenciable en el abierto, por si acaso. Ujú. A ver, tengo tres sí. Ya. Bien, ¿alguien se atreve a decir por qué? Sí, porque, digo, se atreve porque la continuidad nunca ha sido algo muy simple a priori. Ah, no, perdón, esa función no es así. Esa función es así, mira. Una cosa así es. ¿Ya? Ese tiritón es mi pulso nomás, que es muy malo. Ay, una cosa así. ¿Ya? A ver, tengo un triple sí acá. Tiene el problema del cero. Exacto. ¿Sí? Se puede ver por el gráfico que el problema que tiene estas funciones es potencialmente en el cero, pero en el cero no, el gráfico no pasa porque el intervalo es 1,3. Entonces, claro, vamos a poner el uno acá y el 3 acá, digamos. Y entonces en realidad el gráfico corresponde a este pedacito de acá, ¿cierto? Como esto aquí que está en verde. Buenas, tenemos eso. Y entonces, sí, ahí lo puse así como medio gruesito para que, qué sé yo, para que se vea. ¿Sí? Ya, entonces si es continua, continua en 1,3. Bien, y ahora, diferenciable. La pregunta es, ¿será diferenciable o no? Sí, ¿Sí? A ver, ¿por qué? porque existe el límite del cociente incremental. Sí, o sea, sí, bien. Bueno, una manera como para asegurarse que existe, ¿sí? Que tiene sentido lo que tú estás diciendo, ¿sí? F de X va a ser X más 1/X, es que ustedes lleguen y deriven nomás, ¿sí? Deriven, entonces F' de X va a ser igual, digamos, a 1 más
menos uno dividido x cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, esta función se porta mal en un único lugar, ¿cierto? En el x igual 0, ¿sí? Aquí donde se porta mal. Entonces, esa función, la función de partida f, va a ser no diferenciable en el punto 0, ¿sí? Eso es lo primero que podemos concluir de inmediato y que va a ser diferenciable en el resto. Entonces, cuando esta es calculable en el dominio que está acá, ¿eso qué significa? Significa que el límite, que es lo que tú acabas de decir, que el límite en ese intervalo abierto va a existir, ¿sí? Que el límite existe en este intervalo, ¿sí? Entonces esta cuestión va a ser diferenciable, ¿sí? Diferenciable, listo, podemos usar el teorema de Lagrange. Entonces, ¿qué significa? Significa que, a ver, vamos a reescribirlo. Vamos a poner Lagrange y le vamos a poner un ticket, ¿sí? Entonces existe C en el intervalo 1,3, tal que f' de C va a ser igual a f de 3 menos f de 1 dividido 3 menos 1, ¿sí? Bien, ya. El problema, eso sí, que en el ejercicio, si no me equivoco, es que también, además de ver que verifique, nos piden hallar algún valor intermedio que verifique la conclusión del teorema. ¿Eso qué significa? Hay que encontrar el C. Encuentra el C, ¿sí? Eso significa. Entonces nosotros tenemos esta cosita de acá abajo. Voy a traspasar a la siguiente hoja. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar este C, ¿sí? Y bueno, vamos a calcular cada valor. Primero, ¿cuánto vale f de 3? Vale 3 más 1 sobre 3. Recordemos que f de x es igual a x más 1 sobre x. Y f' de x era igual a 1 menos 1 sobre x cuadrado. ¿Ok? Y f de 1 va a ser igual a 1 más 1 sobre 1. ¿Ya? Si hacemos esta suma del f de 3 va a ser 10 tercios y el otro va a ser 2. ¿Ok? Así que tenemos dos valores. Y ahora tenemos que f' de c va a ser igual a, digamos, 10 tercios menos 2 dividido 3 menos 1. Ya, y eso va a ser 4 tercios dividido en 2 y eso va a ser igual a 2 tercios. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ¿qué se hace? ¿Cómo podemos proseguir acá? Mm, Eso es mío. Yo hice, digamos, hice un montón de cálculos acá. Lo único que hice fue calcular F3, F1, 3 menos 1, digamos, hice ahí la división y me dio 2 tercios. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué se puede hacer? Igual a la derivada de la función a dos tercios. Muy bien, eso, ¿sí? Es igual a la derivada de la función, a 2 tercios. Entonces tenemos, la derivada estaba acá arriba, ¿sí? Así que copiamos, digamos, la pegamos, ¿cierto? Y esto de acá tiene que ser igual a 2 tercios, ¿sí? Pero en realidad, o sea, sí, está bien lo que dijiste, ¿sí? Pero por si acaso, lo que nosotros escribimos fue f' de c es igual a 2 tercios. Así que en realidad esto hay que reescribirlo con un poquito más de rigurosidad. En vez de x ponemos c, ¿sí? C cuadrado. Y listo, pronto. ¿Cómo, cómo solucionamos esto? Mm, Se despeja la c, ¿no es cierto? Es lo único que hay que hacer, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Espera, mejor lo vamos a hacer como le gusta más a los estudiantes, casi siempre es ir hacia abajo. Entonces esto lo vamos a poner en el centro. Profe, está medio trancada la pantalla. Ah, sí, chuta. A ver, parece que Pensé sí. que era yo nomás. Ah, parece que ¿cómo se llama? Mm, la coordinación no anda bien. Vamos a tratar de restaurarla. Ujú, ya.
A ver, espera. Ah, lo de despejar. Sí. Voy a dejar de compartir, voy a compartir de nuevo. Sí, gracias por decirme, porque igual yo al principio me di cuenta que estaba medio. No estaban dando tan Sí, bien pero la ahora ya compartida. varias veces había visto que saltaba la pantalla después. Ok. A ver, veamos. Esperemos que ahora ande, ¿eh? Que ande más o menos bien. Vamos. A ver. Ahí estamos de vuelta. Y sí, esto anda un poquito lento. Esto anda un poquito lento. A ver, ¿hay alguna manera de hacer esto más rápido? Se me ocurre una idea. A ver, voy a tratar de... Voy a parar la compartida y voy a hacer esto. La otra vez no lo hice porque no me andaba el lápiz con eso, pero en una sí me anduvo, así que veamos. Confiar en esta computadora. Vamos a poner. ¿Sí? Ahí está. Vía cable. A ver, a ver, a ver. Ahí se ve. Y el lápiz anda. Ya. A mí ahora se me ve más fluido. No sé si ustedes. Se me ve un poquito más fluido el movimiento. O se sigue viendo trancado. Parece que está mejor. ¿Sí? Ya. Que ahora cambié de esta cosa como de. Es como AirPlay se llama, no sé, pero lo cambié a cable. Y he dejado de hacerlo porque como que me chupa mucho la batería muy rápido del iPad. Ya bien. Bueno, confiemos que está mejor. Sí, por si acaso, em, estos son problemas en general más de transmisión de información. Cuando ven después el video, se ve mucho más fluido, por si acaso. Sí. Eh, la dejo ahí. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a retomar un poquito. Ya, vimos que satisfacía la hipótesis del teorema de Lagrange. Calculamos, digamos, f de 3 menos f de 1 3 menos uno taca, taca, luego hablamos f' de c. Y ese c tiene que estar, digamos, en este intervalo abierto que está acá. ¿Ok? Calculamos f de 3 menos f de uno taca, 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 nos dio 2 tercios. Y entonces después lo que había que hacer era igualarlo a f' de c. ¿Sí? F' lo teníamos calculado arriba. ¿Cómo derivarlo? Bueno, regla de derivación nomás. ¿Sí? Ahí está. Por ahora podemos obviar un poco esa parte. Y entonces llegamos a esto. Y lo único que hay que hacer ahora es despejarlas. ¿Ok? ¿Ya? Cualquier problema con esto me dicen, porque ahora nos vamos a poner a calcular. Vamos a hacer matraca. ¿Sí? Entonces, tiramos el 2 tercios para la izquierda, tenemos de la derecha, taca, taca. Hacemos esto equivalente, es decir, digamos, que va a ser un tercio es igual a 1 sobre c al cuadrado, y entonces c al cuadrado va a ser igual a 3. Y entonces tenemos que c va a ser igual a más o menos raíz de 3 y ahí estamos listos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿O nos falta algo? ¿O estamos listos? El positivo. El positivo, sí. ¿Por qué solo el positivo? Para estar entre Tiene que A estar y en B, intervalo. 1 y Perfecto. 3. Sí, tiene que estar en intervalo abierto. Entonces ponemos como C, tiene que pertenecer al intervalo abierto. Tenemos que solo consideramos raíz de 3 positiva. ¿Sí? Voy a poner el más ahí, como para ser más redundante. ¿Sí? Y ahí está. Listo. O pronto. ¿Ok? Buenazo, buenazo. Vamos a continuar. ¿Sí? Entonces, se despeja el C, ¿sí? Verificar la hipótesis, pum, derivamos, hacemos el 3 menos uno taca, taca, y después despejamos el C. Y vamos a continuar con el que viene para hacer uno más y quedar listo. Y después hacemos el del cuestionario, ¿sí? Entonces vamos a hacer, creo que era el C, entonces es la raíz cúbica de X, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál era la derivada de este? ¿O cómo hacer esta derivada? Le vamos a poner G ya. ¿Cómo se hace esta derivada? Voy a ver el intervalo por mientras. Menos uno, uno. Es X a la 1 tercio.
y Ujú. derivar normal. Exacto, bien, bien. Entonces, ponemos g de x es igual a x a la un tercio y voy a poner la regla acá al lado. Entonces, si tenemos x a la alfa, si lo derivamos va a ser alfa x a la alfa menos uno, se le quita una alfa arriba, ¿cierto? Se cae el exponente y pum. Listo, entonces cuando derivamos acá, vamos a tener que esto va a ser un tercio por x elevado a un tercio menos uno. Y esto es lo mismo que decir un tercio por x elevado a menos 2 tercios, ¿sí? Entonces ahí tenemos la derivada, muy bien, ¿ya? Y nada, pues aplicamos el teorema de Lagrange. Entonces tenemos que existe, digamos, un c en el intervalo abierto, tal que vamos a tener que g' de c va a tener que ser igual a g de uno menos g de menos uno dividido uno menos uno, sí, cuidado con los signos, ¿ya? Profe, Dígame. en realidad como el exponente es negativo, Ajá, te queda la inversa de x al cuadrado ok. y si x es igual a cero, Ujú. no existe, Entonces, ¿no? No existe, no cumple las hipótesis de Lagrange. muy bien, muy bien. Bien, bien. Yo esto lo hice en el otro grupo y alcancé a terminar el ejercicio y nadie me pilló. Y yo como que terminé el ejercicio y dije, bueno, es que ahora iba a continuar. Bueno, voy a dejarla acá. Y acá iba a continuar, ¿sí? Tiki, 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 tiki. Y al C íbamos a llegar a un valor de C y ya, ¿sí? Pero el tema es que esta función no satisface la hipótesis del teorema de Lagrange. Entonces esto está todo mal hecho, ¿sí? Entonces, antes de empezar a calcular, hay que ver las hipótesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es la hipótesis? Primero, ver que sea continua, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero que sea continua, ¿cierto? Lo alcancé a hacer en el otro grupo y lo alcancé a terminar el ejercicio y nadie me paró, así que está bueno. ¿Sí? Entonces vamos a retomar g de x igual a raíz cúbica de 3 y vamos a dejar igual prima, ¿sí? Por eso lo dejé con el exponente con negativo, como a propósito, como para confundir, ¿ya? Entonces esto era un tercio x a la menos 2 tercios, que sería lo mismo que escribir, digamos, por si alguien todavía no se da cuenta, digamos, voy a explicarlo bien, ya, si es que alguien no lo agarró, pero ahí está la derivada. Entonces, esta función tiene la siguiente gráfica. Ahí, ahí, ¿sí? Y entonces es como así, así y acá hace así. Una cosa así es, ¿sí? Tiene esa gráfica. Ajá. Y nada, entonces, si nos damos cuenta, g' de x no está definida en cero. Por si acaso, este gráfico acá es el de g, no es el de g', ¿ya? Es el de g, ¿ya? Entonces, g' no está definida en cero porque tiene esta forma como un cociente y por lo tanto, g no es diferenciable en cero o no es derivable, ¿sí? Si no es derivable en cero, entonces de inmediato no es derivable en el intervalo y por lo tanto no cumple el teorema de Lagrange. El teorema de Lagrange. ¿Ok? Listo. Bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa. Este no lo satisface y ya está. ¿Sí? No puedo usar Lagrange en este intervalo. ¿Sí? Lo interesante es que este ejercicio era bien, estaba hecho para engañar, porque si uno se pone a calcular aquí, ¿sí? Por si acaso esto da, ya lo voy a hacer con otro color para como que se entienda como que este es otro, como que el mundo paralelo, digamos, donde sí funciona, digamos, ¿ya? Entonces, si uno se ponía a calcular acá,
daba la raíz cúbica de uno menos la raíz cúbica de menos uno dividido uno más uno porque ahí tenemos una cosa de signo, y entonces ahí va a dar, digamos, va a dar 2 dividido en 2 y eso es uno, ¿ya? Entonces G' de C va a ser uno y, y entonces G' de C era esto, ¿sí? Y entonces uno si se ponía a calcular, ¿ya? Estoy haciendo esto a la rápida, como para que, para que vean qué es lo que pasa si uno se pone a calcular. Ujú. Ya, entonces, a ver, tiro este para allá, para acá, entonces me queda un tercio, va a ser igual a C al cuadrado en raíz cúbica, y entonces esto va a ser igual a, es lo mismo que decir 1/27 C al cuadrado, y entonces C va a ser igual a la uno sobre la, más o menos la raíz de 27, ¿sí? Entonces tenemos ese resultado, ¿ya? Y lo interesante es que estos dos valores sí están en el intervalo -1, 1, ¿sí? Esto, digamos, los dos están, ahí son dos raíces, ¿por cierto? Sí están ahí. Entonces, uno puede, digamos, echar una mirada, ¿ya? Y, por ejemplo, uno puede poner acá el uno, aquí, vamos a poner el uno acá, y al menos uno lo vamos a poner por acá, ¿ya? Ahí, y vamos a poner acá, en rosado, digamos, eh, 1 sobre raíz de 27, y acá la parte negativa, ¿sí? Lo interesante es que estos dos puntos están, ¿sí? Y satisface, y digamos, cumple que la recta tangente ahí va a ser paralela al otro dos. ¿Ok? Eh, y eso, entonces, eh, algo que ocurre, es interesante esto que ocurre acá, ¿ya? Solo digo, échale una mirada, si está bueno el problema. Ujú. Y podría incluso pensar en posibles soluciones de cómo arreglar esto, ¿ya? Pero si, la pregunta esta está resuelta ya con verificando la hipótesis, ¿sí? ¿Alguna duda? Por si acaso, lo que está en rosado, como de que de esto de que en realidad no había que hacer, sí, pero como era como para dejarlo ahí, para que vean qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, aquí ocurría, pero era suerte, digamos, ¿sí? En general, a veces no, ese C no puede resolverse y así, ¿ya? No puede obtenerse el valor de C, ¿ok? Eso, lo que puedo hacer ahora, el ejercicio cuestionario, por ejemplo, ¿sí? A ver, ¿dónde está en el chat? Cualquier duda que tengan me van diciendo. Ujú. Entonces ponemos si f es una función derivable de R en R, sí, vamos a dejarlo aquí, es derivable, ¿sí? Tal que el límite de f' de x va a ser igual a cero cuando x tiende a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El límite de x tiende a infinito de f' de x más uno menos f de x va a tener que ser igual a cero, ¿sí? Ya. ¿Alguna intuición sobre esto? Bueno, me imagino que ya saben la respuesta porque cuando uno contestaba después salía. Ah, el enunciado G'. ¿Esto de aquí? ¿Eso tú dices, Maximiliano? ¿Sí o no? Y pronto, gracias. De nada, de nada. Entonces este era el ejercicio, ¿sí? ¿Esto es verdad o falso? Esta pregunta del cuestionario, de casualidad. No, no pido el porqué, pero por último, ¿qué creen? ¿Que es verdad o mentira ahora con lo que sabemos? ¿Mm? ¿No se sabe? Yo, Ujú. por, ¿Verdad? Ok, ¿alguien por dijo verdad? descarte, usé Lagrange. Ya. ¿Y cómo se usa la Porque no grancha había acá? tomás el intervalo x, x más uno.
Exacto, bien. Esto es lo que pasa. F va a ser diferenciable en todo R. Entonces también va a ser continua en todo R. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En particular, vamos a poner un poquito más abajo, ahí como para diferenciarlo. En particular, ah, F es continua en X y X más uno y derivable en el abierto. Entonces, vamos a poner así, TVM y un ticket, ¿sí? Se puede usar TVM. ¿Bien? ¿Y ahora qué es lo que pasa? Como abajo, ¿Ah? abajo te queda x más uno menos x, entonces por eso no hay nada abajo, ¿no? Exacto, exacto. Esto de acá tiene que ser igual a un F de C, X, digamos, C sub X, ¿sí? Donde C sub X pertenece al intervalo abierto, ¿sí? Entonces podemos notar de aquí, digamos, vamos a ponerlo en otro color, en azul, observe que X va a ser menor estricto a CX, ¿sí? El X siempre va a estar atrás del CX, ¿ok? Y de hecho, lo podemos hacer un poquito más restrictivo, está entre X y X más uno, ¿sí? Ya, y entonces ahora lo que podemos hacer, de hecho acá entre comillas, me comí una prima acá arriba, ahí está. Entonces ahora esto lo podemos como copiar, lo pegamos acá, entonces podemos poner así. Además, además, tenemos esto, perdón, no quería subir el tono, y esto es lo mismo que decir f de x más uno menos f de x, los x de abajo se me cancelan, entonces queda así. Ahí está, ¿sí? Eso, ¿y ahora qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Los límites tienen que ser iguales. Sí, puedes tirar límite, x al infinito, Mm. exacto. Muy bien, eso se puede hacer, ¿sí? Entonces, si tienen eso, ya, y ahí ya es un implica, ¿sí? Si se fijan acá, eso es equivalente, o sea que es lo mismo lo de arriba con lo de abajo. Ahora es entonces, sí, ya no nos podemos devolver, por si acaso, ¿sí? Entonces, eso implica que el límite de x tiende a infinito de f de x más uno menos f de x a ser igual al límite de x tiende a más infinito de f' de cx. eh, van a ser iguales los dos límites, ¿sí? Eso. Pero el límite de x tiende a más infinito de f de x prima va a ser cero, ¿ya? Y esto lo voy a poner con rosado porque es directo, pero si no lo ven, traten de visualizarlo. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ser esto? Cero también. ¿Sí? ¿Cómo verlo? Voy a poner acá como una ayudita, digamos, para verlo. Si x tiende a más infinito, ese x ¿a dónde tiende? ¿Hacia dónde va ese x? A más infinito también. ¿Sí? Y eso viene de acá. ¿Sí? Ahí está. Luego, el límite de f de x más uno menos f de x, cuando x tiende a más infinito, va a ser igual a cero. Ahí está. ¿Sí?
Eso. ¿Alguna duda? Este para mí es un ejercicio de parcial, pero clarísimo, así que, porque tiene límites, tiene continuidad un poco, diferenciabilidad, tiene de todo. Entonces está bueno para estudiarlo, por último, para tratar de entenderlo. ¿Sí? Tiene de todo, de todo. ¿Ok? Ya. Cualquier duda me van diciendo después de clase, cuando sea. Sí, o sea, digo, si les da cosa preguntar ahora, me pueden preguntar después de las 7:30, a eso me refiero. Bien, 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 bien. Ya. No vamos a hacer lo de los extremos relativos ni nada. Vamos a hacer la clase que viene porque ahí vamos a atacar todo eso lo de los extremos. Pero sí vamos ahora a pasar a la parte de monotonía, extremo y geometría. Pero vamos a calcular, vamos a hacer este par de ejercicios. ¿Sí? Em, nosotros vimos un montón de reglas de derivación. ¿Sí? Por ejemplo, estaban estas la suma con la resta. Si uno deriva eso, digamos, es lo mismo que la suma de las derivadas, ¿cierto? ¿Sí? Si ahora yo tengo una constante por f y yo derivo, la constante se tiene que tita y se deriva la función, ¿sí? Estaba la multiplicación, ¿sí? Que primero uno deriva una, después deriva la otra, ¿sí? Así. Después venía el cociente, que digamos como que uno podía deducir una desde la multiplicación, pero abajo tenía un g al cuadrado que se ve medio complicado, ¿ya? Tenemos eso. Y la otra era la bendita cadena, ¿sí? F, G de X, teníamos toda esa regla, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? Derivamos el de afuera con el de adentro sin derivar y después multiplicamos todo por el de adentro derivado, ¿sí? Listo, nada que hacer. Y esta era la señora cadena, ¿sí? Esta era digamos que yo dije la complicada. Ok, hay otra que es media complicada también, que es la derivada de la función inversa, ¿ok? Em, voy a anotar la fórmula acá, ¿sí? Ok, esta es la fórmula. Esta de la función inversa. Es menos común, pero siempre aparece por ahí de repente a molestar. Siempre la idea es molestar la función inversa. ¿Ok? ¿Alguien sabe en qué consiste la función inversa? ¿Qué es la función inversa de todo esto? La inversa es la regla de la función inversa es una descendiente de la regla de la cadena. ¿Sí? Es una flecha, no una cara feliz, por si acaso. Eh, ahí, ahí parece. Bueno, igual parece cara feliz. Em, entonces, la función inversa era algo que aparecía cuando uno compone funciones, ¿sí? O sea, cuando uno compone funciones, vamos a tirar una recta acá primero. Vamos a tratar de repasar un poco función inversa. Si uno tiene una función f, ¿sí? Decimos que f a la menos uno es la inversa de f, ¿sí? F de f a la menos uno de x va a ser igual a... ¿Nadie se acuerda? Fa, importa. Va a ser igual a x, ¿sí? Ahí está. Ya, eso es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la función inversa es como que te devuelve al x, ¿sí? Em, piénsenlo de este modo. Por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación, lo voy a hacer en rosado, que es como el color de los sueños, pues, es el color que uso cuando algo está como humo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen la ecuación x cuadrado, ah, no, pero tiene que ver con eso, ¿sí? Es como, es dar vuelta a la función, ¿sí? De eso se trata. Es como, mira, O sea, es como cambiar los valores del dominio por los codominios, o sea, como que te gira sí, la función.
Exactamente, es eso, totalmente, totalmente, es eso. Por ejemplo, si volvemos, voy a tomar tu ejemplo, porque yo no lo había pasado así. Si tenemos la función uno 2 3 y acá tenemos 5 6 7 ya. Entonces vamos a tirar las flechitas para acá. Y se acuerdan que hace tiempo hablamos que esto era la función, ¿cierto? Cuando algo que te manda un conjunto en otro, sí, de esta manera. Bajo ciertas reglas, ¿cierto? Toda preimagen tiene una única imagen, que toda, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tenía un montón de reglas, eran todas en regla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la función inversa? Es como la que te devuelve lo mismo que dijo el compañero, te devuelve al conjunto de partida en la misma estructura, por así decirlo. Entonces, vamos a replicar este conjunto que está acá. Ahí, ya, y le vamos a poner aquí un poquito de complicadez, así solo como para que ahí, aquí y aquí, así. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora yo lo que busco es un set de flechas, acá que le vamos a llamar f la menos uno, que tal que haga lo siguiente, que yo parta en el 2 y cuando componga, vuelva al 2. ¿Sí? Entonces, ese set de flechas, el 5 claramente tiene que ir al 2 porque así el 2 cuando componga, va a volver al 2. ¿Sí? El 6 tiene que ir al uno y el 7 tiene que ir al 3. Entonces, si se dan cuenta, ahora cuando yo parto en el uno voy al 6 y después llego al uno. ¿Sí? Ahora voy en el 2 5 y vuelvo al 2. Y el 3 7 y vuelvo al 3. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la función inversa. Te da, volvemos a la preimagen. ¿Sí? Entonces, si una manera de calcular funciones inversas, por ejemplo, piénsenlo en el siguiente caso. Supongamos que tienen esta ecuación, x cuadrado igual a 8. ¿Qué es lo que se hace para resolver esa ecuación? Para quedar con la x sola, La raíz cuadrada. la raíz cuadrada, ¿cierto? Hacemos así, tic, tic. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Queda x igual a más o menos raíz de 8. X, ¿sí? X, X. Entonces, ¿cuál va a ser, entre comillas, la inversa de x cuadrado? Si f de x es x cuadrado, entonces f a la menos uno va a ser Más o menos raíz de 8. eh, No, raíz de raíz O de x, sea, x. pero es una sola, ¿sí? Es una sola raíz. no, Porque, claro, no puede estar más negativo. sí. La ecuación x cuadrado tiene problemas cuando le calculamos la inversa. Sí, pero esa es como la idea, ¿se entiende? Es como, por ejemplo, ahora si ustedes tienen la ecuación e a la x es igual a 8 de nuevo, ¿qué es lo que hago yo para despejar la x? Ya, quizás es más difícil, pero ¿qué es lo que uno hace? El logaritmo El logaritmo, ¿cierto? natural. Natural. Logaritmo natural se le aplica. Entonces, ¿qué es lo que hago? De que el logaritmo natural de e a la x es igual al logaritmo natural de 8. Y como estas dos son inversas, eso es lo que se dice, entonces esto de acá va a dar x, ¿ya? Si en una no les convence eso, lo vamos a hacer acá, ¿ya? Por reglas de... Pasas el x multiplicando y logaritmo Perfecto. natural de e es igual a uno. Exacto, exacto, exacto. Entonces, voy a hacerlo acá en rosado, solo para los indecisos, que son los que más mejor me caen. Si tiramos el x, ¿cierto? Tiene la propiedad del exponente, se cae el exponente, entonces te queda el logaritmo natural de e. Y como los dos tienen como e es la base del logaritmo, entonces te va a quedar x por uno y nada, da x. ¿Sí? Entonces si tenemos x va a ser igual al logaritmo de 8. ¿Ya? Entonces esto vamos a hacer así, vamos a poner una nube, bien fea la nube. De hecho, es acá la flecha. ¿Sí? Ahí está. ¿Y listo? Entonces, si f de x, de hecho esta sí es una función bonita con una imagen. Entonces, ¿quién va a ser la función inversa? Bueno, va a ser el logaritmo natural de x. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo graficamos esta cuestión?
Es bastante simple la forma de graficar, aunque no lo crean. Si saben una, saben el gráfico a la inversa. Ah, por ejemplo, la función e a la x tiene esta forma. Lo vamos a hacer así, así, ¿ya? Ahí está. ¿Y cómo calculo la inversa? El gráfico a la inversa, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, uno pone acá la diagonal esta de 45 grados, por así decirlo. Así, tiqui, 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 tiqui. Y lo que hacemos ahora, voy a hacerlo con naranjo. Hacemos que esta línea diagonal va a ser un espejo, ¿sí? Va a ser un espejo y vamos a reflejar lo que está arriba en la parte de abajo. Entonces, se fijan, si esta es mi función de partida, entonces un espejo tiene que ser como por acá, perdón, tiene que ser como así, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer ahí, tiqui, 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 ahí está. Y este de aquí en naranjo, ese va a ser el gráfico del logaritmo de x, natural de x. Por eso me sé el gráfico del logaritmo natural de memoria, ¿sí? Porque me sé el de la a la x. Yo sé que el de la a la x va para arriba, hago la diagonal, pum, me queda la del logaritmo natural de x, haciendo eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué es esa? ¿Por qué se refleja ahí? ¿Sí? Y viene de la propiedad, esta propiedad. F, si la compongo con la inversa, me va a dar x. ¿Cuál es el gráfico de la función x? ¿Cuál es? La La diagonal que diagonal hiciste. La sería. diagonal. Por eso, ¿sí? Esta x no es coincidencia, ¿sí? Esta x de acá determina cuál es el gráfico de cada una, ¿sí? Entonces, por eso es. Ajá, ya. Y, y nada, entonces, ahora, por ejemplo, podemos ver, sin hacer tanto juego de funciones, cuando una función tiene inverso o no. Entonces, recuerdan que les dije Profe, que, dígame, perdón. Lo de x cuadrado y la raíz de x. ajá, O sea, ¿por qué sería solo raíz de x así nomás? allá voy. Buena pregunta. Allá voy, allá voy. Es por la raíz de un negativo, no podés. Voy a graficar acá x cuadrado, Porque ¿sí? además uno tiene un dominio distinto al otro, ¿no? Ah, mira, la roja va a ser la función x, ¿sí? Y Donde vamos una a preguntita, aplicar el profe. espejo. Dígame. ¿Una función tiene, puede ser inversa si es monótona? Si es ¿Esa es la condición? estrictamente monótona, sí, tiene inverso. Si es la Y si no condición, tiene, no. sí, es una condición que sea estrictamente monótona, sí, es verdad. Eh, Señor, yo tengo entendido que una función tiene inversa cuando es inyectiva. Puede ser. es que si es en R, tiene que ser monótona, ¿sí? Si es una función tiene inversa si es biyectiva, ¿sí? Porque así, si nos ponemos full riguroso, va a tener inversa si es biyectiva, ¿ok? Si es inyectiva, tiene inversa, pero como que hay que hacerle un arreglín, ¿sí? Como al dominio de la inversa. Hay que hacerle un arreglo, ¿ok? Si es solo inyectiva. Ahí vamos a ir viendo, porque por ejemplo, yo les dije que la de la x cuadrado va a ser la raíz de x, ¿cierto? Yo les dije eso. Pero ahí había una mentirita entre medio, que se la estoy mostrando, pero es como para que tuvieran una idea de cómo obtener las inversas, ¿sí? Como a Los mano. reales negativos Mm. no le sirven, No, no, tipo no es, las abscisas, sí. No, digamos. no es, Porque, o sea, si no es vos solo por despejás eso. x al cuadrado, te Ajá, queda como dos, dos imágenes en una misma exacto. preimagen, ¿no? Es esa Por la eso razón. no, Es esa por la eso razón. rechazás la parte de menos raíz de x, Ujú. que sería el Entonces, gráfico de abajo. si se fijan esto de acá, si yo reflejo el verde es x cuadrado, ¿sí? Y el naranjo va a ser el reflejo, ¿ok? Y se dan cuenta, el naranjo no es función, ¿sí? Se hacen el test de la vertical, ¿cierto? No es una función. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, yo me voy a quedar con esta parte rosada de aquí. Esa sí es función, ¿ok? Entonces me quedo con la raíz positiva. Y esa sí va a ser función y va a ser la inversa, no de la x cuadrado,
pero va a ser como la inversa de a quién está reflejando, ¿sí? O sea, va a ser inversa de, digamos, como de este tramo que está acá, ¿sí? De ese tramo. Entonces eso es lo que uno dice, digamos. La, esta es inversa Sería la de, inversa del valor absoluto de, de esa. Bien. de x al cuadrado, o no, nada que ver. No, no, mira, va a ser inversa esa. Sí, primero se entiende que el rosado tiene que ir con el azul, ¿cierto? Y el verde va con el naranjo, ¿sí? Para que la inversa sea función, ¿sí? Entonces, esto ya estamos viendo un poco más en las ramas, por si acaso, ¿ya? Esa de ahí se definiría como una función, ¿cierto? Que sería f de x igual a x cuadrado. Y como nos quedamos con un pedazo, en vez de hacerla en R en R, hacemos de cero hasta más infinito a R y ahí, ¿sí? Y, y entonces esa va a tener inversa, ¿sí? Y de hecho, para ser más riguroso, para que sea inversa, ¿ya? Tiene que ser así también esto, para que sea biyectiva. Ya, pero ahí ya nos estamos yendo un poco por la rama, ¿sí? Eh, mm, Fíjense un poco cuando tiene algo no inverso. La exponencial, esta verde que está acá, esa sí se porta bien, digamos, y va a tener inverso siempre. Y en todas partes. ¿Sí? La x cuadrado es como es un ejemplo bien complicado de una función que no tiene inverso y que hay que arreglarlo un poco para tener inversa y poder hacer la raíz cuadrada de x cuadrado, ¿cierto? Por eso tiene un más Puede ser que menos. sea solo si la función es inyectiva. Si es inyectiva, tú puedes construir una inversa, pero tienes que hacerle una regla. O sea, como un tema de dominio. Pero sí, ahí tú puedes meterle en la inversa y obtener un resultado. Sí, es cierto. Sí, es que lo que pasa es que yo te estaría mintiendo si te digo sí tiene inversa. ¿Sí? Porque en estricto rigor no tiene. Exacto, le restringes el dominio a la inversa. Y ahí sí va a tener. En realidad hay que restringir que será lo mismo, restringir el recorrido de la función y ahí la inversa va a existir. ¿Sí? Exacto, es un tema de restringir conjunto. ¿Sí? Eso. El último ejemplo que quería ver de función inversa, que antes que se nos vaya la hora, que por ejemplo pueden pensar en este. Vamos a hacer así, tiki. Pero está buena la discusión, me gustó. A ver, vamos a hacer la función x, ¿cierto? Ahí. Y ahora voy a hacer esta función de acá. Uap, ahí. Y ahí. Uap, ahí está. ¿Ya? Y esta función va a ser f de x es igual a 1/x. Entonces ahora, ¿qué pasa si le quiero calcular la inversa en el gráfico? Estamos acá ¿No asumiendo que mi sería la dibujo es misma? perfecto. Es la misma, ¿sí? Si se fijan, la función es justamente simétrica respecto a este eje diagonal, a este espejo. Es su propio reflejo. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que f a la menos uno va a ser exactamente la misma, ¿sí? Eso. Y eso pasa con otras funciones. Ustedes busquen una función que sea su mismo reflejo y van a tener una función que va a ser su propia inversa. Le, les Profe, dejo. pero Ajá. 1/x es biyectiva. Es biyectiva si tú restringes el recorrido, Ah, claro. ¿sí? Donde Entonces, por pones el ejemplo, punto. exacto. O sea, por ejemplo, si tomas eh, así, por eso digo, es biyectiva, pero hay que hacerle una restricción de cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, a ver, espérate. Ustedes lo hacen así, ¿cierto? Em, por eso, ¿viste? Que hay que hacerle un pequeño arreglín. Tomamos el R, le sacamos el cero y lo enviamos a R y le sacamos el cero también. Entonces envías X y lo envías a 1/x y ahí te queda una función biyectiva con inversa. Y la inversa va a ser la misma, ¿sí? Eso, ¿ok? Entonces, eh, interesante el tema. Porque mira, fija, solo para que se entienda, porque este ejemplo es bueno.
¿Sí? Si no hago esta restricción de acá, lo dejo así, entonces cuando uno calcula la función inversa, tiene que ser desde R, porque hay que dar vuelta a las cosas, ¿cierto? Hay que dar vuelta al dominio con el recorrido. Y va a ser R menos cero, pero va a ser la misma función, X a 1/X, porque por el dibujo, ¿cierto? Va a ser la misma función. Pero el tema es que esta función que está acá ahora, esta que está acá, no está definida. No es una función, porque en cero no está definida. Entonces, por eso digo, bueno, esta función inyectiva, pero para que tenga inversa, tengo que sacarle el cero. Entonces, sí, la inversa no va a tener problema. Y ahí hago esa restricción de dominio que me estaban proponiendo, que fue Brian, ¿sí? Entonces, ahí, a eso me refiero como que ahí como que hay que ponerle un poquito de cosas ahí. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda con la función inversa? ¿No? Bueno, sí, cualquier duda me van consultando. ¿Ya? Son bien interesantes, ¿ya? Pero bueno, nosotros sabemos ahora, o sea, sabemos porque, bueno, porque sí, porque ya lo hemos visto que la derivada del logaritmo es 1/X, ¿cierto? Eso lo hemos visto. ¿Ya? Pero, ¿por qué lo vimos? Porque en realidad eso es porque yo se los dije, ¿ya? Y ustedes me creen, o espero que me crean algunas cosas, la mayoría. Sí, pero nosotros no hemos visto por qué pasa eso, ¿sí? Lo único que sabemos es que el logaritmo es la inversa de la exponencial, ¿sí? O sea, si nosotros escribimos f de x es igual a e a la x, entonces f a la menos uno es el logaritmo natural, ¿ok? Eso es lo único que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar esta fórmula ahora de la función inversa. ¿Cómo era la fórmula? Bueno, la voy a escribir acá. F a la menos uno de x, si lo derivamos, va a ser igual a uno sobre la función derivada, pero evaluada en la inversa, ¿ok? Entonces, si se fijan, f a la menos uno va a ser el logaritmo, y lo único que tenemos que calcular es la derivada de f. ¿Cuánto es la derivada de f en este caso? Si f de x es igual a e a la x, entonces la derivada va a ser, Es igual. es la misma. O sea, era la X. Exacto. Bien. Entonces ahora tenemos que la derivada del logaritmo natural de x derivado va a ser igual a uno. Perdón, primero vamos a poner que es la derivada de la función inversa. Ujú. Y luego por la formulita que está ahí, la formulita de acá, va a ser igual a uno sobre f', y ahora lo evaluamos en la inversa, pero la magia es que f' va a ser e a la x, entonces tenemos uno sobre e elevado a f a la menos uno de x, ¿cierto? Y ahora eso de ahí va a ser igual a uno sobre e elevado al logaritmo natural de x. ¿Sí? Y nosotros sabemos que el logaritmo natural de e a la x va a ser igual a x, pero también que, porque son funciones inversas, ¿sí? Las compongo para un lado o para el otro, me va a seguir dando x. Entonces, esto de acá va a ser uno sobre x, y ahí está, la deriva del logaritmo, ¿sí? Ya está. Em, en en la guía, en realidad se pide la derivada de e a la x, ¿sí? Pero pueden hacerlo eso ustedes, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahora lo pueden hacer al revés. Pueden probar ahora pueden probar ahora, pueden decir, bueno, f de x es igual al logaritmo, voy a usar otra letra. Pueden decir, bueno, g de x es igual al logaritmo natural y bueno, g a la menos uno de x va a ser igual a e a la x, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que g' de x, podemos usar esto. Y luego, bueno, entonces derivamos e a la x va a ser igual a g a la menos uno de x y por la fórmula va a ser uno sobre g', evaluado en g a la menos uno de x, y sabemos que la derivada de g es uno sobre x. Entonces ponemos uno sobre g a la menos uno de x, ¿sí? Entonces esto va a ser uno sobre
1 sobre g a la menos 1 que es e a la x. Y ahí nos va a dar, si hacemos el tema de las fracciones, el e a la x va a quedar arriba. Entonces, si se fijan, por lo tanto, e a la x derivado va a dar e a la x. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Y nada, así se deriva la función inversa. ¿Sí? Pueden, por ejemplo, ahora, ustedes, por ejemplo, ahora pueden hacer lo mismo y probar de que si derivan la raíz cuadrada de x va a ser igual a 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Usando que esta de acá, usando que, digamos, si escriben f de x igual a x cuadrado, y entonces f a la menos 1 va a ser igual a raíz de x, por así decirlo, más raíz de x, entonces pueden probar de que si derivan le va a dar la fórmula correcta, ¿sí? Pero ahora pueden decir, bueno, a mí de qué me sirve eso si yo sé cuánto, si me sé la tabla, yo sé cuánto va a ser cada cosa, ¿sí? Si no la sé de memoria, bueno, hay funciones que son muy raras ya, que empiezan a ser muy extrañas. Por ejemplo, eh, mm, no sé, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, hay funciones como esta. X más 1 sobre X. Tampoco es tan rara, pero existe, ¿cierto? Está. Entonces, lo que puedo hacer ahora es preguntarles, bueno, ¿cuánto es f? La derivada de la inversa de eso, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza a ponerse más complicado, ¿sí? Pero, por ejemplo, los problemas más interesantes ocurren cuando tomamos f de x, que son los ejercicios que vienen ahí. Si nos damos cuenta, si vamos para arriba acá, son estos ejercicios de acá, si se dan cuenta. Son estos de aquí, que es como cuando ya empezamos a tomar estas funciones. Y bueno, se ven re extrañas, pero básicamente lo que dice es esto. Si f de x igual al seno de x, entonces lo que hacemos es definir a la inversa, la definimos solamente como el arcseno. ¿Ok? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto es la derivada del arcseno? Y aquí está, ¿sí? Y vayan ustedes a aprenderse eso de memoria. Yo me lo sé de memoria porque he hecho este curso millones de veces, pero si no te la sabes, ¿cómo la calculas? ¿Ok? Entonces aquí se usa toda esta formulación de la derivada de la función inversa, ¿sí? Mi idea es hacer esta derivada, pero el tema es que son las 7:30, entonces me gustaría dar la clase por terminada, pero voy a hacer la derivada igual. Si los que tienen que ir se pueden ir, pero voy a hacer esta derivada igual como para que quede en el video, ¿sí? Porque creo que igual es bueno que sepan cómo se hace, que vean cómo se hace, porque si esto llega a aparecer en alguna evaluación, alguna cosa, como que es importante que lo tengan ahí. Eso, ¿ya? Bien, bueno, vamos a hacer la deriva, ¿ok? Bueno, ya, definimos f como el seno de x, entonces vamos a hacer el b, ¿ok? Esta derivada tiene una pequeña como complicación extra, que no es solo calcular derivadas, sino que hay que saber cosas del seno. ¿Y alguien se sabe la identidad trigonométrica clásica del seno y el coseno? Que sería, que se dice como el teorema de Pitágoras, se dice, pero con funciones trigonométricas, ¿no? Hay una identidad entre el seno y el coseno. Bueno, la identidad básica, o no, no es básica, la clásica de la palabra no es básica, sí, porque siento que las trigonométricas cada vez tienen que aparecer, van apareciendo menos en ingeniería. Como que, sí, eso. Bueno, es que el seno de X, pero si van a hacer cosas medias técnicas, van a estar en todas partes, ya. Si les digo, si alguien quiere ser eléctrico, electrónico, esto es pan de cada día, ¿sí? Por si acaso.
¿sí? Esta es la identidad clásica, ¿sí? Ya. Otra cosa que más o menos hay que entender es que esta función sea la inversa significa, ¿sí? Es lo mismo que he escrito siempre, ¿cierto? F de f a la menos uno de x va a ser igual a x. O en otras palabras, es que el seno, ¿sí? Del arc seno de x va a ser igual a x, ¿ok? Eso es como lo que quiere decir. Bien, ¿por qué le digo esto? Porque lo vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar eso. Ya. Entonces, bueno, si tenemos que f de x es el seno, ¿cuánto vale f'? Coseno de Vale X. coseno de x. Muy bien. Entonces ahora lo que nos preguntan es la derivada del arc seno, ¿sí? Entonces, la gracia del arc seno es que es f a la menos uno, donde f va a ser el seno. Entonces, ponemos la fórmula f' evaluado en f a la menos uno de x. Y bueno, f' va a ser justamente el coseno, como dijeron, el coseno, pero f a la menos uno es el arc seno de x, ¿sí? Y voilà, está lista, se acabó, ¿sí? Entre comillas, se acabó el ejercicio, ¿ya? Con eso uno puede decir, bueno, lo calculé, pero si se dan cuenta, aparece esto de aquí, aparece como una fórmula que bien rara. Esa formulaza, ¿de dónde viene? Bueno, viene de esta identidad que les acabo de dar, ¿sí? Tienen que el seno de x al cuadrado más el coseno de x al cuadrado va a ser igual a uno. Y lo que voy a hacer ahora, en vez de poner x, vamos a poner una y, ¿sí? Porque sigue pasando, ¿sí? Listo. Pero ahora lo que vamos a hacer, por si acaso tengan en mente que la derivada, dio esto, ¿ya? Voy a pegar y voy a poner ahí. Y esto lo voy a tomar, que, como para que sepan por qué estamos tratando de hacer eso, ¿ya? Voy a poner esto en un cuadradito de un color, así, tiki, ahí está. Entonces ahora voy a pegar esto acá. Lo voy a pegar chiquitito. Voy a poner acá. ¿Sí? Como para que se sepa que eso es lo que estamos tratando de calcular. O sea, eso fue lo que obtuvimos. Coseno de un arc seno. Entonces, lo que voy a hacer, me piden el coseno del arc seno. Entonces, lo que se hace en general es tomar lo que está dentro le llamamos i. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos va a dar seno, y ahí era el arc seno, x, perdón. De hecho, lo vamos a poner en naranjo. Ahí está, para que quede más claro. Arc seno de x más, es al cuadrado, perdón, coseno de i, pero ahora i es el arc seno de x, y esto va al cuadrado, y eso va a ser igual a uno. Y bueno, el seno del arc seno va a ser igual a, ¿cuánto es? Es el seno del arc seno, Era X. exacto, muy bien, porque son funciones inversas. Ujú. Entonces esto de aquí nos va a dar simplemente x cuadrado más coseno del arc seno de x al cuadrado igual a uno. Y si se dan cuenta, este monito que está acá es lo que está acá. Entonces vamos a despejar ese monito ahí que destaqué. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a tirar este para acá. Es igual a uno menos x cuadrado. Y ahora le voy a sacar la raíz. Entonces voy a tener que el coseno del arcoseno de x va a ser igual a la raíz cuadrada de uno menos x cuadrado. Y ahí sí que estamos listos. Porque ¿qué es lo que pasa? Habíamos calculado nosotros que
la derivada del arcseno va a ser igual a uno sobre el coseno del arcoseno de x, y eso era justamente raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y eso, y ahí está. Magia. Entonces podemos poner por lo tanto ahí arcseno. Bueno, una prima es igual a uno sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí sacamos, ¿sí? El ejercicio es clásico, pero es medio enredado, sobre todo porque hay que saberse de identidades trigonométricas. Pero me- yo creo que sería raro si llega a aparecer por ahí en alguna evaluación, pero lo dejo ahí porque es como, se hace siempre. Y es como que digo, bueno, si no hago esto, ¿cuál es el tema de la raíz? ¿Cuál parte? Esta parte, esta parte de aquí, está, aquí. Sí, ya, que tenemos esto, mira. Tenemos coseno del Es por el arcoseno al elevado, cuadrado. ¿no? ¿Cómo? O sea, eso, para sacar el cuadrado es. Exacto, es para sacar este cuadrado que está aquí. Entonces, si le meto la raíz, mato el cuadrado. Es como cuando tú tienes x cuadrado igual a 8 y yo puse, bueno, x igual a raíz de 8. ¿Sí? Sí, no, no. De repente a uno se le escapa. Así que, ¿no? Es peor no preguntar que preguntar. ¿No? Perdón, profe, una Dígame. pregunta. Ujú. ¿Por qué seno de arco coseno es X? ¿Por qué el seno de arco seno? No arco coseno. ¿Ya? Arco seno, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que uno define, ¿sí? Eh, no es muy agradable esa palabra. Se define el arc seno, voy a decir arc, ya para que no se confunda con el coseno, ¿ya? Uno define el arc seno como la inversa del seno, ¿sí? Entonces, como es la inversa, uno la define así, mira. Entonces, como es la inversa, está definida así, de inmediato tú tienes que eso de ahí se tiene que cumplir, ¿sí? Porque uno sabe que Dale, ya f, entendí, ya entendí. ¿sí? Sí, Sí, gracias. no tiene otra lógica, sí, por detrás, ¿ok? Em, no, sí, este ejercicio tiene harta cosa ahí entre medio, ¿sí? Como, para mí, como si llegan a entender como que, bueno, ya están listos con temas de función inversa y sobre todo con trigonometría, ¿sí? Eso, ¿ya? ¿Alguna duda? Y, por ejemplo, lo único que les puedo decir que el otro de acá, este de aquí, digamos, el arcoseno, arccoseno o arcocoseno, por así decirlo, es la misma idea, digamos, si se dan cuenta, acá ahora lo que va a pasar va a ser que, a ver, voy a usar este de aquí, ahora va a ser que aquí vamos a poner arco, arcoseno, sí, a ver, pero voy a escribirlo mejor, arcos de x, esto va a ir acá, y entonces acá va a ir el arc coseno de x, ¿no es cierto? Y entonces acá va a quedar x cuadrado y acá va a quedar el seno. Por si acaso, eso es lo que va a terminar pasando, en más cuento. ¿Sí? Y nada, y entonces va a terminar ocurriendo lo mismo. ¿Sí? Y ese menos aparece porque, bueno, porque la derivada de este menos de aquí aparece porque va a quedar, cuando pongan arcos de x y lo deriven, va a ser igual a uno sobre eh, la derivada del coseno, evaluado en el arc coseno. Y el tema es que la derivada del coseno va a ser 1 sobre menos seno. Entonces va a terminar dando la misma cuestión, pero ese menos por la derivada del coseno va a ser ese menos que aparece ahí. ¿Sí? Eso. Y nada, el de la tangente, ese sale porque ya, no, ese ya está más enredado. Ahí si quieren, si alguien lo intenta, la próxima clase se lo voy a dar, pero es como un paso más allá. Yo les recomiendo que si alguien quiere continuar con esto, continúe con este de aquí y de ahí se meta en la tangente. La tangente para mí es más complicado. Ujú. Eso. A menos que alguien quiera que lo haga ahora. Sí, porque lo puedo hacer ahora. Pero estamos menos pasado de tiempo, pero digo, si alguien insiste, lo puedo hacer.
Eso. ¿Sí? ¿Una duda, comentario de otra parte? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Ya. Ya, espera, les voy a decir para que no me digan chanto después. Solo para que lo tengan claro. Coseno de x al cuadrado, perdón, igual a uno, ¿cierto? Seno, para que me quede ordenado. Eso, y lo que uno hace es dividir todo por uno sobre el coseno de x al cuadrado. Entonces, eso de ahí va a dar seno, coseno al cuadrado más uno es igual a uno sobre el coseno de x al cuadrado. Y nada, esto es lo mismo que seno de x dividido coseno de x, eso es la tangente de x. Y va a ser uno sobre el coseno de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes deriven la tangente? Les va a dar este de acá. Y ahí pueden usar esta identidad que acabo de escribir para que les dé. Eso. ¿Ya? Ya. Ahí estamos listos. 5 segundos. Si alguien tiene otra duda, si no, termino la clase. Oh, no. Ya. Estamos. Bueno, tengan buena noche, ¿ya? Descansen. Cualquier duda me dicen. Por ahora la clase de recuperación va a ser el lunes. ¿Ya? Cuídense. Eso. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao.